Buenos días, alumnos, estimados padres que apoyan a sus hijos en la resolución de estas actividades de esta semana. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este nuevo tema que se llama razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Es importante saber de que vamos a relacionarlo mucho con el teorema de Pitágoras. Cuando el teorema de Pitágoras usa mucho los catetos, cateto A, cateto B, hipotenusa, los cateto adyacente, cateto opuesto. El cateto opuesto siempre será el cateto que estará enfrente del ángulo que estamos buscando. La hipotenusa siempre estará enfrente. Ustedes ven aquí, la hipotenusa siempre será el cateto o el lado que esté enfrente del ángulo recto. Esa es la hipotenusa. Entonces, todos estos datos ya los hemos visto en el teorema de Pitágoras. Creo que vamos a estar muy relacionados. Quizás no estamos muy relacionados con las razones trigonométricas, como son seno, coseno y tangente. Esas son las tres básicas que vamos a ver. Existen otras como la secante, cosecante, pero eso lo van a ver ustedes en el nivel de bachilleres. Pero ahora vamos a ver solamente seno, coseno y tangente. Estas razones trigonométricas van a estar relacionadas con un triángulo rectángulo. Y aquí ustedes pueden ver el ángulo que tenemos el cateto opuesto al ángulo y el ángulo adyacente, el ángulo contiguo, adyacente a lo que estamos buscando. Entonces vamos a empezar determinando el lado opuesto. Aquí están algunas definiciones. El lado opuesto, este lado opuesto, ese al ángulo recto, el de 90 grados, se le denomina como hipotenusa. Aquí está la hipotenusa. Este es el ángulo recto y esta es la hipotenusa. Siempre el que esté enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa y los otros lados se llaman catetos. Cateto opuesto y cateto adyacente, cateto contiguo. El cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo alfa. Y el cateto contiguo o adyacente es el otro cateto, es decir, el que está en contacto con el ángulo alfa. Aquí está. Este es el cateto adyacente, está en contacto con el ángulo alfa. Entonces, las razones trigonométricas se definen entre los lados del triángulo. Primero vamos a ver, la primera razón trigonométrica es el seno. El seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto y el ángulo y la hipotenusa. Se denota por el seno de B. Entonces, el seno de B de este ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la fórmula. Ustedes tienen que determinarla. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí está la fórmula. Miren, aquí está la fórmula. Cateto opuesto, que es B, entre la hipotenusa, que es A. Recuerden que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo y el cateto adyacente es el que está contiguo o está siendo parte del ángulo B. Entonces, aquí no estamos usando el cateto adyacente, solamente el cateto opuesto. Lo que mida el cateto opuesto entre lo que mida el cateto, la hipotenusa, se divide y entonces ese sería el seno de B. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar. El coseno. El coseno del ángulo B es la razón entre el cateto adyacente, aquí lo pueden ver ustedes, es la razón entre el cateto adyacente o contiguo, este C, y el ángulo de la hipotenusa, contra la hipotenusa. Entonces, coseno de B es cateto adyacente, que es C, entre la hipotenusa, que es A. Entonces, vean la diferencia, el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es cateto adyacente, el contiguo, entre la hipotenusa. Ya tenemos dos fórmulas, dos razones trigonométricas, de seno y coseno. Ahora vamos a ver la última. La última es la tangente. Y la tangente de B pues es la siguiente. Dice, la tangente de B, el ángulo B, el ángulo alfa, es la razón entre el cateto opuesto, que es B, entre el cateto adyacente. Y se denota por tangente de B o TG tangente de B. Así se puede abreviar así. Entonces, el ángulo B es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y aquí tenemos la fórmula, cateto opuesto entre cateto adyacente. Este sería B sobre C. Sería el cateto opuesto, B sobre C. Aquí está, B sobre C. Aquí tenemos otros datos, pero en realidad es B sobre C, para que no se pierdan. Entonces,
Esa es la manera correcta. Ahora vamos a ver algunos problemas que van a servirles a ustedes para ver cómo hacer uso, porque en las siguientes clases ustedes van a resolver en las siguientes clases problemas que vienen de la vida cotidiana a través de las razones trigonométricas. Y aquí hay un primer problema que dice, problema 1, desde un supermercado se observa el ático de un rascacielos de 527 metros de altura bajo un ángulo de 42 grados. Calcular la distancia que hay desde el supermercado hasta la puerta del rascacielos. Entonces aquí aquí está la presentación del problema. Aquí está el ático, que está a 527 metros. Aquí está el C, es el supermercado. Y A es la puerta. La distancia desde el supermercado hasta la puerta, es lo que vamos a calcular. Esto se puede calcular por el teorema de Pitágoras, porque nos dan un lado y nos dan un ángulo. El problema que pasaría aquí con el teorema de Pitágoras sería que nos deberían de dar la hipotenusa, pero como no nos dan la hipotenusa y solamente nos dan un lado y un ángulo, entonces no lo podemos resolver hasta que tengamos la hipotenusa. Podemos resolver este problema con el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí es donde hacemos uso de las razones trigonométricas y que tiene que ver con ángulos, donde podemos, ya aquí están las razones, lo que C es el supermercado, B es el ático y A es la puerta del mismo. Y X es la distancia a calcular. Como la distancia X es el cateto contiguo al ángulo alfa A, o sea, la distancia, aquí está mal escrito, pero lo podemos quitar. La distancia X es el cateto contiguo al ángulo alfa. Entonces, como conocemos el ángulo y su lado opuesto, usamos la tangente. Vamos a usar la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque tenemos el ángulo opuesto que es 527 metros. 527 metros. Ese es el ángulo opuesto. Y tenemos el ángulo contiguo que es el que estamos buscando. Entonces lo que vamos a buscar es la tangente. No podemos usar seno ni coseno porque no tenemos hipotenusa. Entonces tenemos que ser bien claro en eso, porque de acuerdo a los datos que nos den es la función trigonométrica que vamos a usar. En este caso no tenemos hipotenusa, entonces tenemos que usar la tangente. Y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y entonces ponemos los datos, sustituimos. Tangente de alfa vale 42, tangente de 42 es igual a 527 metros que el cateto opuesto entre el cateto adyacente, cateto contiguo. Entonces despejamos. ¿Qué significa despejar? Que X que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Lo vamos a pasar multiplicando. Y ya luego que X que esté multiplicando a tangente, vamos a despejar X y esta tangente que va a estar multiplicando a X, lo vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, va a quedar 527 entre tangente de 42. Fíjense bien el procedimiento algebraico que hicimos. Esta X que está aquí dividiendo, la pasamos multiplicando. Luego va a quedar aquí X, aquí va a quedar, y va a quedar X por tangente de 42. Entonces, ese tangente 42 que va a estar multiplicando a X, lo pasamos dividiendo y ya nos queda así, 527 metros entre tangente de 42. Ahora, tenemos que ir a la calculadora. Ustedes tienen que buscar. En la calculadora hay algunos símbolos que vienen en la parte de arriba de la calculadora científica. Vienen sin, que significa seno, cos, que significa coseno, y tan, que significa tangente. Ustedes van a buscar esas teclas en la parte de arriba de los números de su calculadora científica. Y entonces van a poner 527, entre, aquí, déjenme ver si puedo compartir con ustedes la calculadora. Déjenme buscarla. Déjenme buscar a ver si puedo compartir aquí con ustedes la calculadora. Y entonces, aquí está la calculadora.
Muy bien. Estoy tratando de encontrar ustedes la calculadora para que ustedes la puedan ver. Pero de todas maneras, ustedes en su casa, ustedes deben de trabajar, deben de trabajar una calculadora y van a buscar donde diga sin, que significa coseno, seno, perdón, cos, coseno, y tan, tangente. Entonces ustedes van a ponerle allí 527 entre entonces 527 entre tangente de 42 van a poner tan de 42 grados, 42 y le van a dar clip y va a salir esta cantidad, 585.293. Por lo tanto, la distancia del supermercado al rascacielos es de aproximadamente 585.2 metros. Entonces, esa es la manera en que estamos resolviendo este problema. Bueno, el problema número 2 dice, Ramiro está volando su cometa y le gusta saber qué altura alcanza. La sombra de la sombra de la cometa comienza a sus pies y termina a 6.6 metros y el ángulo que forma el cable con el suelo es de 39 grados. ¿A qué altura se encuentra la cometa? Bien, aquí está la situación planteada. El ángulo que forma la sombra lo mismo vamos a utilizar la tangente nuevamente. Vamos a utilizar nuevamente la tangente. Si nos dieran la hipotenusa, es decir, nos dieran la distancia del hilo y nos dieran la sombra y nos dijeran, ok, calcular entonces la altura, entonces utilizaríamos el coseno, porque sería cateto adyacente, que sería 6.7, porque es el lado contiguo al ángulo alfa A. Entonces, entre la hipotenusa, entre lo largo del hilo, pero no nos están dando largo del hilo, sino nos están dando nos están preguntando la altura. Entonces, eso es más, si nos pidieran el ángulo, lo largo del hilo, lo podíamos calcular, cambiar esta X de aquí y ponerla acá de este lado, y entonces tendríamos que usar la función coseno. Pero en este caso, como nos están viendo el cateto opuesto, siempre dentro de nuestra fórmula debe de quedar la incógnita. Si ustedes pueden ver aquí, siempre debe de quedar la incógnita para que podamos hacer el despegue. Entonces, en este caso, el cateto opuesto es X y el cateto adyacente o contiguo es 6.7 metros. Entonces, aquí hay que hacer una operación inversa. Este 6.7 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando y se multiplica 6.7 por tangente de 39 y entonces tenemos que tangente de 39, te voy a ponerles aquí, déjenme ponerles tangente de 39 es igual a 3.61. Es decir, este tangente de 69, 6.7 es por 3.61. Y entonces ya tenemos que esa es la tangente de 39 grados. 39 grados. Ahora, ya que tenemos la tangente de 39 grados aquí, entonces lo ponemos, multiplicamos por la tangente de 39 y entonces nos da 5.4. Esa es la distancia en metros que tiene el papalote. Muy bien, ahora vamos al problema número 3. Dice, calcular el ángulo alfa de cada uno de los siguientes triángulos. Vean que aquí nos están dando el cateto adyacente y nos están dando la hipotenusa. Nosotros vamos a calcular el ángulo. No nos están pidiendo que calculemos el cateto opuesto, sino nos están pidiendo que calculemos el ángulo. Y entonces, aquí en el segundo problema, si tú puedes ver, aquí nos están poniendo calcular el ángulo, pero nos dan el cateto opuesto y la hipotenusa. Es bien importante que entendamos eso. El cateto opuesto siempre al ángulo. Este es el que está enfrente del cateto opuesto. Y la hipotenusa siempre va a ser el que esté enfrente del ángulo recto. Dense cuenta aquí, siempre la hipotenusa va a ser el que esté enfrente del ángulo recto. Y entonces aquí vamos a calcular por último, dice, tendremos que en el triángulo 3 dice calcular el ángulo, nos están dando el cateto opuesto que sería este y luego nos están dando el cateto adyacente que sería 5. Este sería 5. Dense cuenta que dependiendo del ángulo, la hipotenusa, aquí no nos están dando la hipotenusa porque la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo recto. Ahora tendremos que usar las expresiones inversas de seno, coseno, tangente según los datos que tengamos.
Entonces, aquí ustedes tienen que ver el triángulo 1, cómo se resuelve el triángulo 1. Aquí tenemos, dice, como conocemos el lado contiguo, es decir, la adyacente y la hipotenusa, usamos coseno. Aquí está. Pues, entonces, aquí vamos a poner, contiguo, el lado adyacente es 21.1. Entre esto nos da esto. Entonces, ya que tenemos el coseno del ángulo es 0.827, despejamos la incógnita y tenemos que el ángulo es este coseno es arco coseno. Aquí hay algo muy importante que debemos ver. Este arco coseno que ustedes ven aquí es como si diríamos coseno inversa coseno. Ustedes ponen en su calculadora Shift, van a la tecla que está en la mera esquina, en la parte izquierda dice Shift, le ponen Shift coseno, y ya les va a dar coseno a la menos 1. Le va a aparecer aquí coseno a la menos 1. Le va a aparecer coseno, le va a aparecer más o menos así. Coseno a la menos 1. Entonces aquí déjenme poner coseno a la menos y les va a quedar a la menos 1. Así les va a quedar. Coseno a la menos 1. Ustedes coseno a la menos 1 y ya quitan nuevamente eso. Quitan nuevamente esto y les va a quedar coseno a la menos 1 y ponen paréntesis de 0.827. Y ya le ponen paréntesis y le ponen igual y les va a dar lo que tenemos aquí que es 34.2. .2 grados. Y ahí tenemos ya, ese es el ángulo. Es decir, cuando decimos coseno a la menos 1 es que estamos poniendo shift, o sea, inversa coseno. Esto de arco coseno significa coseno a la menos 1 que es inversa coseno. Ustedes ponen la tecla shift de su calculadora y entonces ya les aparece coseno a la menos 1. Si pusieran inversa tangente, le va a ser tangente a la menos 1, que significa que es tangente, la inversa tangente o arco tangente. Y entonces ya le ponen el valor que ustedes quieren encontrar de la inversa y les va a aparecer el ángulo. ¿De acuerdo? Por tanto, el ángulo mide 34.2. Es lo mismo acá. Como aquí nos dan el cateto opuesto y nos dan la hipotenusa, entonces vamos a usar la función seno, porque sería cateto opuesto entre la hipotenusa. Vamos a usar la función seno. Entonces ponemos, aquí está la función seno. Cateto opuesto entre la, ponemos los valores. El cateto opuesto vale 1 y la hipotenusa vale 1.5 y nos da. Y ponemos ahora inversa seno, es decir, shift, van a la esquina de su calculadora, le ponen shift, es decir, allí sumen shift y le ponen seno y entonces le va a dar arco seno, en otras palabras es la inversa del seno y entonces ustedes le van a poner aquí, les va a quedar, a ver, les va a quedar aquí si ustedes ponen aquí, les va a quedar inversa seno. Ponen shift. Ponen shift. Y ponen entre paréntesis seno. Shift seno. Y les va a quedar igual a seno a la menos 1. Le va a quedar seno a la menos 1. A ver, seno a la menos 1. Quitamos entonces esto y le va a quedar igual a seno a la menos 1 de paréntesis de 0.667. Entonces cerramos paréntesis y esto va a ser igual a 41.8 grados. Eso es lo que ustedes van a poner shift seno, que va a quedar así. Al shift seno les va a aparecer aquí. Ponen el valor de lo que vamos a calcular y les va a dar así. Y lo mismo pasa con la tangente. Aquí hay el ejercicio número 3. Como conocemos el lado contiguo, o sea, el lado adyacente y el opuesto, entonces vamos a usar la tangente. Y dividimos la tangente, el lado opuesto,
entre el lado adyacente y nos da que es 2. Despejamos la incógnita, decimos, hacemos la inversa tangente, como ya les enseñé en el seno y coseno, hacemos la inversa tangente, ponemos shift tangente y ponemos 2 y nos da que es 63 grados. Y ya tenemos allí los ejercicios que les quería mostrar. Espero, aquí en este caso, aquí ustedes van a poner, a ver si logro, bueno, aquí está. Aquí van a poner shift. Van a poner shift. Y entonces aquí ustedes van a poner shift tangente, le va a quedar tangente a la menos 1, tangente a la menos 1, o sea, la menos 1, y va a ser igual, tangente a la menos 1, en paréntesis, ponemos de 2, y va a ser igual a 63.4 grados. Eso es la inversa tangente es arco tangente. O sea, ustedes tienen que poner shift tangente y ponen a lo que le van a sacar la inversa tangente y les va a dar el grado. Con esto, ya ustedes pueden resolver cada uno de los problemas. Espero que este tutorial les sirva y esperamos que la actividad me la envíen pronto. Gracias.